Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Les habla Jesús Abel Sequeda, soy abogado, licenciado también en Contaduría Pública, y el día de hoy venimos a compartir un tema interesante sobre las consideraciones que debemos tener en cuenta en la declaración de impuestos sobre la renta del ejercicio económico del año 2020. Bien, hay muchas cosas que tenemos que entender, tanto las personas naturales como las personas jurídicas, sobre lo que refiere al impuesto sobre la renta, pero para poder hablar en cualquier contexto, siempre debemos empezar por revisar ese texto constitucional que establece la base fundamental de lo que serían las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos y en este caso desde el proceso tributario. El artículo 333 de la Constitución Nacional genera ese deber que tienen las personas naturales de estar obligados a coayudar con los gastos públicos, con lo que serían las tasas, los impuestos y las contribuciones. Adicionalmente de eso, también tenemos que considerar ese artículo 316 que de una u otra manera establece en la Constitución que si es correcto, nosotros estamos obligados a dar cumplimiento a ese deber, pero también ese deber va a ser en función de la distribución de esas cargas, de una u otra manera, dependiendo de esa progresividad o cumpliendo con ese principio de progresividad, quien más gana de una u otra manera, pues tendrá la obligación de pagar. El impuesto sobre la renta en sí se refiere entonces a eso que nosotros debemos cancelar en función de la utilidad de ese dinero que de una u otra manera vamos recaudando en un ejercicio económico, siendo este ejercicio económico un ejercicio regular o un ejercicio irregular. El ejercicio regular lo conocemos como aquel que va desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, muchos contribuyentes, sean personas naturales o sean personas jurídicas, pueden buscar la forma de tener un ejercicio distinto a este siempre y cuando ese ejercicio cumpla con esos 12 meses y bueno, eso se va a establecer seguramente al momento de que registramos ya sea una firma personal o una compañía anónima o sociedad mercantil ante los registros mercantiles. Teniendo entonces claro de que nosotros estamos obligados al cumplimiento bajo mandato constitucional, también tenemos que tener claro el artículo 317. ¿Qué establece el artículo 317 de la Constitución? Que de una u otra manera nosotros tenemos la obligación de pagar siempre y cuando eso esté normado en una ley, esté establecido en una disposición legal. Y en este caso, pues la disposición legal precisamente es la ley de impuestos sobre la renta o el decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuestos sobre la renta vigente para este momento. Eso pues entonces obliga a que nazca este tributo y que de una u otra manera los ciudadanos estemos obligados a cancelar. Hay que tener entonces claro el tema de las competencias que tiene, en este caso, la hacienda pública, tanto nacional, estatal o municipal, en lo que se refiere a los tributos. Y el artículo 156 constitucional dice cuáles son las atribuciones que tiene, en este caso la República, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República sobre algunos tributos. Y precisamente ese 156, numeral 12, habla de la obligación que tiene el Estado o la posibilidad que tiene el Estado de establecer el impuesto sobre la renta y que no podrá cobrar su impuesto sobre la renta por ninguna alcaldía, por ningún Estado por municipio, y eso obviamente concatenado con lo que es el artículo 183 constitucional. Pero vamos a hablar en sí de lo que nos interesa, esas consideraciones, eso que tenemos que tener en cuenta para de una u otra manera hacer nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Lo primero que debemos ver es que la ley de impuestos sobre la renta vigente es la del 30 de diciembre del año 2015. Ese es el instrumento legal que de una u otra manera permite la base o la normativa para realizar la declaración de impuestos sobre la renta del año 2020, el año que acaba de transcurrir. Y debemos entonces entender quiénes son los sujetos pasivos. El artículo 7 entonces va a establecer que son todas esas personas naturales y jurídicas, establece allí todas esas cantidades de personas, inclusive las sociedades de hecho que no estén reguladas, que estarían obligadas en este caso al pago de este tributo. Hay que empezar a ver que para nosotros cancelar este tributo tenemos que involucrarnos con lo que es todavía la unidad tributaria, esa unidad de medida establecida por la República para calcular de una u otra manera cualquier disposición, sobre todo de carácter tributario. Y de una u otra manera vamos a revisar que esa unidad tributaria vigente va a ser la que está publicada en Gaceta Oficial 41.839
viene del 13 de marzo del año 2020 y que estableció un valor de 1.500 bolívares. Ese es el valor entonces establecido para la unidad tributaria del año 2020. Sin embargo, revisando la misma ley de impuestos sobre la renta, el artículo 50, vamos a ver esas tarifas, las tarifas 1, la tarifa 2 y la tarifa 3. La tarifa 1 aplicable a las personas naturales, la tarifa 2 aplicable a las personas jurídicas y la tarifa 3 aplicable a los hidrocarburos. Y con esto, pero vamos a enfocarnos un poco en lo que son los contribuyentes personas naturales. ¿Por qué? Porque de una u otra manera son los que van a estar más afectados con esta situación país, en donde se nace esa obligación de pagar ese tributo, donde hay un proceso de flujo de moneda distinta al bolívar, sea el dólar, sea el peso colombiano, que estamos en la frontera, o en el caso de la frontera con Brasil, pues algún tipo de moneda diferente que de una u otra manera realice o se realice un proceso de afectación. La tarifa número 1, aplicable a las personas naturales, vamos a empezar con esto, establece que las personas que tengan unos ingresos superiores ya a las 1.000 unidades tributarias deben cancelar el 6% de impuestos sobre la renta. Entonces empecemos a ver algo. Wow, ¿de qué estamos hablando? De unidades tributarias, pero esa misma tarifa 1 dice también que el que tenga más de 6.000 unidades tributarias, vamos a ir al máximo, a la persona que gane las 6.000 unidades tributarias. ¿Cuánto serían esas 6.000 unidades tributarias? Pues si agarramos esas 6.000 y las multiplicamos por el valor de la unidad tributaria, que es 1.500, de conformidad con el año 2020, pues tenemos que toda persona que de una u otra manera gane más de 9 millones de bolívares, tendrá entonces ya que pagar, en este caso, el 34% de todo lo que fuera o se considera su utilidad para el ejercicio 2020. Y si nosotros promediamos eso a lo que sería, en este caso, el monto mensual, estaríamos hablando de 750.000 bolívares. 750.000 bolívares, pues no representa de una u otra manera tampoco un valor, ¿cómo sería eso? Importante. Entonces, toda persona que de una u otra manera, en promedio, tuvo ingresos por encima de los 750.000 bolívares el año pasado, estaría obligado a pagar no solamente impuestos sobre renta, sino la tarifa más alta de impuestos sobre la renta. Si nosotros llevamos esto a lo que es un fondo de comercio o una firma personal, pues entonces estaríamos hablando de casi que toda persona que realizó cualquier tipo de actividad el año pasado, independientemente del tema de la pandemia, donde de una u otra manera los ingresos disminuyeron, cada artículo pues, podría ser inclusive ya con la venta en algunos casos de una sola, sí, la venta de un solo artículo pudo generar entonces esa consideración y estaría ya obligada a esa persona a pagar sobre la base máxima que es el 34%. Ahí viene entonces algo que tenemos que revisar para los emprendedores. Oye, tenemos que entender que es importante. A veces había beneficios para las personas cuando creábamos fondos de comercio, pero en este momento esos beneficios pues son inexistentes, en función, por supuesto, de que no se le da el valor real a lo que debería ser la unidad tributaria, y eso va a traer como consecuencia que lo que esté dispuesto en cualquier instrumento legal, pues va a ser desfasado. Fue tan desfasado que la misma institución tributaria del año pasado tuvo que modificar el código tributario y llevar algunas cosas, sobre todo el tema sancionatorio, a otra unidad distinta a la unidad tributaria. Pero no es el tema del día de hoy, lo que nos interesa es por lo menos tener la referencia real. Ahora, cuando hablamos nosotros de personas jurídicas, vamos a aplicar la tarifa 2 que está establecida en ese artículo 50 de la ley de impuestos sobre la renta. Pero esa tarifa número 2 también tiene un mínimo y tiene un máximo. Y si vamos del máximo, pues es el mismo 34%. ¿Y a quiénes están llegando a ese máximo? Quien venda más de 3.000 unidades tributarias. Ajá, ¿y cuánto es eso? Bueno, pues agarramos 3.000 y lo multiplicamos por 1.500, ¿qué tenemos? 4.500.000, o lo que sería un promedio mensual de 375.000 bolívares. Ya van. Una persona jurídica probablemente en una semana tuvo a lo mejor un ingreso superior a ese monto, a 375.000 bolívares. Eso ya quiere decir que qué diferencia habría entre la tarifa número 1, si de una u otra manera prácticamente todas las personas estarían cancelando ese 34%. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema, porque lo que quiero también tratar de mostrar es cuál es el beneficio que pueda tener crear un fondo de comercio o crear una firma personal. Si estamos hablando de personas asalariadas, pues sencillamente prácticamente todas las personas asalariadas es difícilmente estuvieron ganando ese salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional. Sobre todo la empresa privada siempre canceló mucho más de ese salario mínimo, y entonces ahí tenemos como consecuencia de que casi todos estarían obligados al pago del impuesto sobre la renta.
Incluso, claro, tenemos que entrarnos un poco a ver cuáles son los beneficios, porque esas son las consideraciones, eso es la parte importante. ¿Cómo hago yo entonces mi declaración de impuestos sobre la renta de este periodo? Si nosotros empezamos a revisar ese contexto, entonces vamos a irnos al artículo 14 del impuesto sobre renta, sobre que habla de las exenciones. Esas exenciones que yo tengo y tiene que ver precisamente con los objetos, con las realidades que de una u otra manera se van generando. Entonces allí me habla de cuando tengo esas contribuciones, solicitaciones benéficas, cuando hablamos de indemnizaciones a los trabajadores, que tienen que ver con esa relación laboral, siempre y cuando pues, esto esté establecido, por supuesto, en la Ley Orgánica del Trabajo. Cuando hablamos de ingresos por indemnizaciones de seguros, se dio un siniestro, el seguro de cierta manera canceló ese siniestro, obviamente ese ingreso entonces no va a incluirse dentro de la declaración de impuestos sobre la renta. También el tema de las pensiones y las jubilaciones que reciban aquellas personas que se les acredite esa condición y por supuesto que los ingresos que tienen los estudiantes que estén bajo las condiciones de beca. De una u otra manera, más o menos lo que trato de mostrarles acá es, oye, todas esas personas que tengan ese tipo de ingresos están amparados en ese artículo 14, siempre y cuando, por supuesto, que la administración tributaria, de una u otra manera, como lo establece, tenga la posibilidad de esas deducciones. Pero si vamos entonces a revisar el artículo 27, que me habla ya de las deducciones en sí, vamos a tener que eso es relativo a las personas que tienen fondos de comercio o firmas personales. Tenemos allí 22 deducciones atribuibles a que son todas aquellas que tienen que ver con los costos o con los gastos, que sean siempre y cuando parte de la necesidad del objeto comercial o del cumplimiento del objeto comercial de las empresas. Entonces, esto pues va a ser muy particular, dependiendo, por supuesto, del objeto de servicio o del objeto en sí de la firma personal. Hay personas allí que tienen que entonces revisar eso. Todo esto siempre y cuando el contribuyente tenga la precaución de solicitar el instrumento que comprueba cualquier tipo de gasto o cualquier tipo de erogación, que en este caso es la factura, y que esa factura tenga carácter fiscal, que tenga de una u otra manera especificado el RIF, el registro de información fiscal, no la cédula de identidad, si estamos hablando de una persona natural, y en ese caso pues tendríamos entonces la posibilidad de encontrarnos bajo esta posibilidad de deducir de una u otra manera algunas condiciones de conformidad con la ley de impuestos sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta tiene algunas condiciones interesantes que se llaman desgravámenes. Esos desgravámenes están en dos categorías, el desgravamen único y el desgravamen detallado. Lo que sucede comúnmente, siempre sucede, es que usted, señor contribuyente, va a querer realizar la declaración de impuestos sobre la renta y se va a ir a la administración tributaria seguramente y le va a decir allí, en atención al contribuyente, realícenme la declaración. Y la persona que te va a atender sencillamente tiene la posibilidad de preguntarle cuáles son sus ingresos para tener entonces más o menos cuál va a ser la forma de cálculo de su declaración. Pero dentro de esos beneficios fiscales, seguramente él va a utilizar ese desgravamen único, que son 774 unidades tributarias. Hacemos lo mismo, 774 por el valor de unidades tributarias para el año 2020, que fueron 1.500, estamos hablando de 1.161.000 bolívares. O sea que eso lo va a sacar o va a tener ese beneficio de sacarlo de los ingresos que usted tenía para ese periodo. Si vamos a ver, ese monto es un monto bastante pequeño, pero hay una posibilidad que no está usando el contribuyente y es la que lo invito el día de hoy a que utilice o a que tenga la precaución por lo menos para este nuevo periodo del año 2021. ¿Por qué? Porque ese desgravamen, diferente al desgravamen único, se llama desgravamen detallado. Y ese está también plasmado en ese artículo 57, el otro estaba en el 58, donde permite entonces la ley utilizar cuatro posibilidades. ¿Cuál sería la primera? Bueno, todos esos gastos que tuvieron que ver con la educación de mis hijos, con la educación del contribuyente, los hijos, por supuesto, siempre y cuando no sean mayores de 25 años, tendrá entonces la posibilidad de deducirlos. Y yo pregunto, ¿cuánto cuesta la educación de sus hijos en los colegios, tanto en la educación primaria como diversificada ahí en las universidades? Pues seguramente ese monto es mayor a las 774 unidades tributarias, que es la vía rápida, la forma rápida de realizar el cálculo, y sería en este caso el 1.161.000.
Y adicionalmente de eso tenemos las deducciones de las primas de seguro, pues tenemos una situación de pandemia, una situación de salud donde muchas personas hemos buscado la manera de comprar pólizas de seguro y pólizas de seguro inclusive que están valoradas en dólares. Nosotros haríamos esta conversión a lo que establece el Banco Central de Venezuela y tenemos entonces la posibilidad de deducir esa prima de seguro, que seguramente si son de $100, $200, $700 el costo de esa prima por la persona, si agregamos a esa persona el asegurado, la persona jefe de familia más sus hijos, pues estamos hablando de montos un poco más elevados. Eso es una posibilidad de deducirlo del impuesto sobre renta. ¿Cuál es el requisito? Bueno, solicitar en este caso el instrumento fiscal, que es la factura, siempre y cuando esa factura venga con el registro de información fiscal. Y eso no es todo. Tenemos la necesidad, precisamente en estos momentos, de hacer gastos de servicios médicos, servicios odontológicos, servicios de hospitalización a los miembros de nuestra familia. Bueno, vamos a tener la precaución de en esos centros de salud solicitar de una u otra forma esa factura fiscal, porque esa factura fiscal puede ser entonces deducible del impuesto sobre la renta bajo esta figura de gravamen detallado. ¿Cuál es la invitación entonces? Vamos a considerar que si nosotros realizamos una buena planificación fiscal, pero buscamos también la forma de ser prevenidos y guardar esos instrumentos fiscales, sobre todo sobre estos particulares, repito, las instituciones educativas, en el caso de las aseguradoras y en el caso de los hospitales o los mismos médicos particulares que nos ven, vamos entonces a solicitar estos instrumentos legales y vamos a tener la posibilidad de irnos por esta condición del gravamen detallado y dejamos de lado el gravamen único y vamos a tener un mayor de beneficio. A medida, por supuesto, que esos gastos sean mayores, pues el beneficio va a ser mayor. Tenemos allí en esos desgravamen un último punto que tiene que ver con los intereses por vivienda, por emisión de vivienda o el alquiler de la vivienda. En este caso, pues hay unas prerrogativas donde hay hasta unas 1.000 unidades tributarias. ¿Cuánto serán esas 1.000 unidades tributarias? Pues 1.500.000. Seguramente los alquileres van a ser superiores a eso, pero tenemos la posibilidad por lo menos de sacar 1.500.000. Ya solamente las personas que tengan la necesidad del pago de alquileres, por ejemplo, van a tener un beneficio inclusive mayor que el de gravamen único, que era 774, porque estamos hablando de 1.000 unidades tributarias. Y si estamos hablando para efectos de adquisición de vivienda, estamos hablando de 800 unidades tributarias. Sin embargo, 800 es mayor que 774. Entonces, vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de hacer estas deducciones, inclusive deducciones que tenemos que considerar en este momento, por lo menos en el mes de enero, para el ARI, que sería ese porcentaje de retención que le van a retener en las organizaciones a las personas por lo menos que trabajan por razón de dependencia. Entonces, tenemos allí entonces esa condición interesante. Adicionalmente de eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo algo curioso. El Estado venezolano está generando unos decretos de exoneración y generó un decreto de exoneración y quedamos bastante impactados. ¿De qué? Primero genera un decreto de exoneración, que fue un decreto publicado en la Gaceta Oficial 452-363 del 18 de enero del año 2018 con número de decreto 4420. Y si revisábamos el artículo número 1 de ese decreto publicado, me hablaba de que las personas naturales tenían la posibilidad de deducir el impuesto sobre la renta hasta por 5 salarios mínimos. Y hacía una coletilla al final de ese artículo 1 y decía, a los efectos de este decreto se entenderá por salario mínimo el que esté vigente al 31 de diciembre del año 2020. Y ahí nos preguntamos lo siguiente, ya va, ¿y cuál es el salario mínimo del 2020? Porque tenemos una condición allí interesante. Resulta de que la última gaceta oficial publicada tiene referencia precisamente a la gaceta 6.532 del 27/4 del 2020, donde se establece como salario mínimo 400.000 bolívares. Ojo, y estamos viendo que en una cadena televisiva del presidente de la República menciona de una u otra forma que el salario se elevaría a 1.200.000, pero no se conoce o hasta este momento ese instrumento legal no es público para nosotros de una u otra manera considerarlo como real. Y ese monto entonces, al no tener un instrumento legal que lo justifique, tendríamos que irnos al instrumento que sí está publicado, que es la Gaceta Oficial del mes de abril, del 27 de abril, antes por supuesto de que se hiciera ese 1 de mayo, Día del Trabajador.
Si revisábamos entonces, en función de los 400.000 bolívares, hablábamos que eran las personas que tuvieran ingresos por más de 2 millones de bolívares, prácticamente nada. O vamos a suponer que vamos a utilizar el 1.200.000, entonces estaríamos hablando 5 salarios mínimos, 6 millones de bolívares. Ya va. ¿Qué beneficio es ese? Seguramente una persona natural posiblemente tuvo ingresos superiores a eso. Lo curioso que fue que sale ese decreto y luego publican inmediatamente al día siguiente un decreto diferente. El decreto distinto sale en la Gaceta Oficial 452-364, la otra la 363, pero el número de decreto es el mismo, el 4420 de la misma fecha, 18 de enero del año 2021. ¿Y qué cambia? Bueno, cambia que ya no están hablando de salarios mínimos. Me imagino que revisaron y dijeron, bueno, es que se nos olvidó publicar la Gaceta Oficial del establecimiento del salario mínimo, el 1.200.000, y para no caer en esa discusión, seguramente eso pasó. Y entonces establecieron que ese no iba a ser la condición, sino que la condición iban a ser 5.000 unidades tributarias. Entonces, quien ganase, tuviera ingresos, hasta por 5.000 unidades tributarias, pues no debería entonces de pagar impuestos sobre renta. Vamos a deducir ese ingreso de 5.000 unidades tributarias. Si revisamos las 5.000 unidades tributarias por 1.500, estamos hablando de 7.500.000. 7.500.000 será entonces esa posibilidad bajo ese contexto del último decreto de exoneración publicado por el Ejecutivo Nacional. Conclusiones de todo esto. Bueno, falta agregar lo siguiente. Debemos tener cuidado con el proceso de retenciones que se nos hace en las organizaciones empresariales sobre lo que refiere al decreto 1808, una normativa un poquito viejita, publicada en la Gaceta 36.203. La Gaceta es viejita porque es del 12 de mayo de 1997, sigue vigente ese decreto para efectos del cálculo del ARI. Y muchas veces entonces no nos damos cuenta, pero las empresas, así como los parafiscales nos retienen seguro social y de política, también retienen entonces sobre la base de la nómina el impuesto sobre la renta. Entonces habría que solicitar esas personas asalariadas, ese ARC, para ver de una u otra manera cuáles fueron las retenciones que se dieron. O tienen la otra posibilidad, ingresar con su usuario y su contraseña al portal de señal, revisar allí los montos que fueron retenidos durante el transcurso de ese ejercicio económico y obviamente significa que eso fue cancelado por anticipado por esa organización empresarial y entonces ustedes tienen la posibilidad de deducirlo sobre la base que les arroje la declaración personal. En líneas generales, ¿qué es lo que invito el día de hoy? ¿Cuál es la idea de este conversatorio sobre las consideraciones al momento de declarar el impuesto sobre la renta? Revisar todos los gastos que se generaron en el ejercicio económico anterior que tienen que ver con el degravamen, esa limitación. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos seguramente algunos gastos importantes en educación, en materia de salud y posiblemente que estuvieron en tema de la previsión en las pólizas de seguro que adquirieron en el ejercicio económico y entonces eso va a ser beneficioso para ustedes. Lo que sí es interesante es guardar, por supuesto, el comprobante en el momento de una fiscalización para evitarse cualquier consideración. En referencia a las personas jurídicas, pues lamentablemente no tienen ningún beneficio de exoneración, solamente nace esto para las personas naturales y tendrán entonces que realizar ese proceso tributario normal y hacer esa planificación fiscal, pensando por supuesto en ese 34% como tarifa máxima para el pago del impuesto sobre la renta, dado por supuesto que si revisamos las cifras, por lo menos como les explicaba al aplicar la tarifa número 2 del año 2020, pues quienes tuvieron ingresos por encima ya de los 4.000, pero ingresos no, perdón, utilidades por encima de los 4.500.000, pues estarán obligados a ese 34%. Ese es como va a ser el rango y entonces hasta que no se sincere el valor de la unidad tributaria por parte del Estado, sencillamente entonces casi que siempre todas las personas van a tener el pago del 34% en el caso de las organizaciones mercantiles. Y lo mismo va a pasar con las personas naturales, porque estamos viendo entonces que los ingresos también son cortos para las condiciones y entonces también estaríamos obligados a pagar el 34%, dado que el único beneficio que vamos a tener como personas naturales será tratar de buscar y guardar esos comprobantes. De verdad, muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Católica del Táchira, les deseamos lo mejor para
el momento de revisar esos cálculos, por favor, consideren esa información, traten de hacer ese recordatorio y a partir de este año 2021 creo que es importante que ustedes anoten esa información, la tengan allí siempre presente y guarden esos instrumentos para en el momento de que se tenga que realizar la declaración de impuesto sobre la renta. De verdad, muchísimas gracias.